Bueno, un placer comenzar esta conversación con todos ustedes. Con la venia de ustedes me voy a quitar la mascarilla porque el virus no se transmite a través de las ondas de la televisión. Vamos entonces a tratar un poco el episodio de intento de invasión mercenaria contra Venezuela. Otras personas ya han trabajado mucho sobre sus aspectos jurídicos desde el punto de vista de lo que significa en la actualidad la introducción de los mercenarios. Es importante plantear que en la antigüedad la decadencia de las naciones con poderío militar comenzó cuando empezaron a sustituir sus tropas nacionales, sus tropas de voluntarios, por mercenarios. El ejemplo más claro de esto es el Imperio Romano. El Imperio Romano fue la potencia dominante en Europa, fue la potencia dominante en gran parte del Asia, llegó a conquistar casi toda la Bretaña, Inglaterra, pero en un momento dado sus ciudadanos empezaron a resistirse a ir al servicio militar y entonces en ese sentido empezaron a solicitar no tener que hacer ese servicio militar tan pesado que a veces tardaba 10 años y entonces comenzaron a ser sustituidos por mercenarios. Gran parte de las victorias del Imperio Romano fueron cumplidas con mercenarios hasta que estos se dieron cuenta, bueno, pero estamos arriesgando la vida, pasando peligros, trabajos, dificultades en favor de estos señores. ¿Por qué mejor no nos dedicamos a conquistar para nosotros todo eso que estamos ganando con las armas? Y ahí empezó la decadencia del Imperio Romano, que terminó cayendo, pues, bajo el empuje de los mismos llamados bárbaros que él había utilizado antes como mercenarios. Durante el medievo que le siguió, hubo unas tropas que eran también populares. En este sentido, el señor feudal contrataba, tenía un contrato con sus siervos, según el cual estos le podían pasar como retribución por la protección, además de parte de sus cosechas, cierta cantidad de días de servicio militar. Pero esto estaba estrictamente limitado. Era el tiempo pautado en el pacto social, en el pacto feudal, mejor dicho, y el señor feudal no se podía exceder de esa cantidad de tiempo que había sido ya contratada entre ambos. De allí que cuando querían hacer guerra, muchos de los altos señores feudales, que a veces eran reyes y a veces emperadores, recurrieran también a mercenarios. Es decir, porque las tropas de sus siervos decían, bueno, nosotros tenemos obligación a ustedes servirle militarmente por 3 semanas, pero concluidas las 3 semanas nos vamos a casa. Y entonces, de allí que también a principios de la época moderna y finales del medievo se utilizara mucho las tropas mercenarias, las tropas que pagaban que combatían única y exclusivamente por la paga que les estaba acreditando el soberano que los contrataba. Ahora, Nicolás Maquiavelo, el fundador de la ciencia moderna de la política, comentó sobre las distintas categorías de tropas y señaló que entre ellas las menos útiles eran las de los mercenarios, porque eran costosas, solo peleaban por la paga, poco eficaces, porque lo que querían era sobrevivir para cobrar la paga, pero no estaban peleando por ningún ideal nacional, y además poco confiables, porque siempre podían irse o cambiarse para alguien que les pagara una mejor remuneración. En ese sentido, Maquiavelo desaconseja el uso de tropas mercenarias, esto es muy importante, y recomienda el uso de tropas
nacionales, de ciudadanos que luchen por defender su patria, por convicción y por cumplir con un deber. Él decía que estas eran las tropas verdaderamente más útiles, verdaderamente las que debía utilizar el soberano. Lo cierto es que en la época moderna, poco a poco los ejércitos van suplantando esas fuerzas de mercenarios por fuerzas de ciudadanos que están cumpliendo con un deber con relación a la patria. Entonces, de allí que en la época moderna haya un predominio de los ejércitos nacionales. Ahora, ya desde mediados del siglo pasado esto empieza a cambiar. Un conjunto de estados han vuelto al recurso de las tropas mercenarias. Entre otros, encabezando esa tendencia, Estados Unidos. ¿Por qué? En la guerra de Vietnam, en los años 60 y comienzos de los 70 del siglo pasado, los ciudadanos estadounidenses tenían una gran renuencia a ir al servicio militar. Y una gran renuencia justificada, en parte, por el hecho, bueno, de que iban a un país extranjero, no sabían a defender qué ideales, en una situación muy peligrosa y contra un pueblo que combatía con gran fervor por su autonomía y su independencia. Y entonces el resultado de esto fue que poco a poco los ciudadanos estadounidenses lograron que la recluta forzosa para el ejército se eliminara. Y Estados Unidos, la primera potencia guerrerista y armamentista del planeta, tenía que librar su guerra. Entonces ideó suplir su ejército por contrato. Las fuerzas de Estados Unidos son esencialmente gente contratada. Contan en una parte muy importante de personas de las mismas etnias o de las mismas culturas que son discriminadas dentro de los Estados Unidos. Un componente importante de los ejércitos estadounidenses es de afroamericanos, otro componente importante es de hispanos y en líneas generales de marginalidades que no encuentran otra oportunidad de subsistir. Y así se han ido creando verdaderos monstruos, compañías cuyo oficio y cuya mercancía es la carne de cañón. Entre otras es muy célebre el Blackwater, que después se dispersó en otra serie de compañías. Simplemente se quiere hacer una guerra y entonces se busca uno de estos contratistas que contrate a su gente. La guerra es cada vez más una cuestión de dinero, más que de ideales de defensa de la patria, de lo que fuere. Y el panorama entonces actualmente de las Fuerzas Armadas estadounidenses es de guerras con contrato y además de guerras no declaradas. Muy pocas guerras en el último siglo, en el último medio siglo, perdón, han sido declaradas por Estados Unidos. La guerra de Vietnam nunca existió como tal. Estados Unidos nunca le declaró la guerra a Vietnam, fue simplemente acumulando y acumulando ahí cantidad de personas, de tropas. Entonces hay como una privatización y tercerización de la guerra. Un poder imperial simplemente tiene dinero para tratar de aniquilar un país, una nación, contrata o protege mercenarios y entonces en ese sentido ejecuta acciones militares sin que existan estatutos de guerra o estados de guerra. Es una verdadera transformación. La guerra se ha convertido de una cosa que podía tener alguna justificación como defensa de la patria en un negocio mercenario, un negocio inicuo y destructivo. Ese es el panorama dentro del cual viene el intento de agresión contra Venezuela, el contrato de Silvercorp y de los mercenarios que fueron detenidos en las playas de Venezuela.